gusto en saludarte. Tengo aquí como invitado al psicólogo David Alvarado Jiménez, quien es director de la Fundación México para la Lucha contra el SIDA. ¿Cómo estás? Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias Gracias por por el tomar espacio, por la oportunidad y poder compartir un poquitito con la audiencia. Gracias, es importantísimo cada año no quitar el dedo del renglón sobre el Día Mundial del SIDA, que es el próximo miércoles. Y, Así es. y pues bueno, vale mucho la pena, tengo muchas preguntas que hacerte. Esta fundación que tú diriges, ¿cuánto tiempo tiene esta Fundación México para la Lucha contra el SIDA? Pues se crea el 7 de julio de 1987, Ajá. muy a raíz de, quizá para el público muy joven, esto sea como anecdótico, pero a algunos nos tocó vivir esta cuestión de los terremotos del 85. Entonces, recordaremos que la sociedad civil fue la primera que se organiza, que empieza a hacer una acción a favor de los más necesitados. Y en ese tenor, pues un grupo de gente muy comprometida con, en ese entonces, los primeros casos de SIDA que había aquí en la Ciudad de México, deciden iniciar esta fundación con un fin muy amplio, porque querían hacer un centro de detección, de atención, incluso un albergue, etcétera. Y bueno, pues la realidad es que con el tiempo se tuvieron que hacer los ajustes necesarios. El plan tan global que se tenía se redujo, pero pues hemos venido siguiendo esta línea de atención a las personas más necesitadas, a quienes viven con VIH, a quienes conviven con esta infección, y pues ya algunos de los servicios son abiertos a todo público. Oiga, y hay que recordarle, digo, si me permites hablar de tú, porque, Por digo, favor, claro. años, David, hay que recordarle a la gente que a nosotros, como bien comentabas, pues sí nos tocó la época, digo, yo recuerdo más joven, mucho más joven, obviamente jovencita, pues que no se oía esto. O sea, los amigos iban a Acapulco y lo peor que les podía pasar era embarazar a una persona. Esa es la verdad, ¿no? Y se Sí, portaban tremendamente, ¿no? Y después viene el SIDA, cuando nosotros somos veinteañeros, más o menos, y estamos hablando de 1983 al 90, que ya está considerada, pues de alguna manera, una epidemia, ¿no? Una epidemia sí, que en ese momento, pues no tenía en realidad mayor información, un poco lo que nos pasó ahorita con el coronavirus, que ahorita lo podemos comparar, en el sentido de que no teníamos la suficiente información, no sabíamos cómo atacarlo, no sabíamos nada del virus. A ver, ¿qué me puedes comentar? sí, en efecto, pues de algún modo quienes nos pudimos adherir a algún tipo de campaña que se estaba iniciando en aquel entonces, pues teníamos información que venía de otros países que ya tenían un poco de trabajo en esto de atención al SIDA. No se conocía bien el agente causal, no se sabía muy bien cómo se transmitía, no se sabía muy bien quiénes eran las poblaciones más afectadas. Y hay que recordar que como en el 81 se dieron los primeros casos en varones con prácticas homosexuales, es decir, tenían relaciones sexuales con otros varones. Por desgracia, esta información quedó muy en el inconsciente y hasta hoy en día hay muchos varones que no se quieren hacer la prueba porque no vaya a pensar uno que tengan ese tipo de acciones, ¿no? O bien se pensó también en personas que ejercían el trabajo sexual, gente que usaba drogas inyectadas. Y entonces, algo de lo que hemos tenido que hacer es, pues, tratar de concientizar mucho a la población que todos podemos ser susceptibles de adquirir esta infección si no tenemos ciertas medidas, sobre todo en cuanto a prácticas sexuales hablamos, ¿no? Y Pero sí, desmoralizarlo, efectivamente, ¿no? Porque, digo, no es un tema de moral, es un tema de salud pública. por supuesto. Y entonces, ¿qué pasa? En los primeros casos que se notifican son efectivamente con varones con este tipo de prácticas sexuales y de algún modo se empieza, si bien a ejercer una serie de campañas de información muy dirigidas hacia esta población, hay otras que de repente quedan un tanto relegadas, y estoy pensando principalmente en mujeres, en jóvenes, que no se pensaba en ese momento que eran grupos poblacionales prioritarios para también informarlos. Y pues, ¿qué pasó? Que al caso de ir recuperando el número de personas que se iban infectando, pues poco a poco las mujeres fueron resultando también diagnosticadas, ¿no? No porque en su momento no tuvieran un tipo de práctica de riesgo, sino que, bueno, no se tomaba como una población a la que hubiera que hacerle una prueba.
De hecho, yo por ahí escuché en su momento, David, hace ya muchos años, que habían hecho estudios y había salido que la población que tenía más, en este caso ni siquiera era la comunidad homosexual, primero era nada más de casa, llámense mujeres casadas, después ¿Sí? era, creo que la comunidad homosexual, y después era gente trabajadora, sexoservidoras, que ¿Sí? imagínate, en tercer lugar, pues se cuidan más que mucha gente, ¿no? O habla más bien del descuido que se tiene, no habla directamente de la responsabilidad de nadie, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Aunque fíjate que la población varonil sigue siendo ¿Así? la que tiene mayor número de casos. Sí, las mujeres siguen de algún modo manifestando también, sigue habiendo casos de diagnóstico en estas poblaciones, ¿no? Entonces, creo que es importante, pues, no bajar la guardia y tratar de hacer mucha sensibilización con las personas que ahora pueden ser más susceptibles, pensando, por ejemplo, los jóvenes. Sí, entiendo porque ahí leía que ahora ha crecido el número de chavos, o no sé, mujeres y hombres, que se van a hacer prueba y que se enteran a más temprana edad que traen el virus. Y además hay que aclararle a la gente que, bueno, que el SIDA como tal es la fase terminal del VIH, ¿no? No es en sí la enfermedad es el VIH, ¿no? Es correcto. Ujú. Ciencia, sí. Y ¿es cierto esto? ¿Están bajando vamos, la gente que se entera que lo tiene es gente más joven? Pues déjame compartirte un poquitito de las estadísticas que nos están hablando en cuanto a grupos de edad, porque a veces suponemos que los jóvenes ya están en mejor posición y no es cierto. Fíjate, en el concentrado del 83 hasta lo que va del año, en casos notificados de jóvenes entre los 15 y los 24 años, en lo que va del año tenemos 1,250 casos en varones y 191 en mujeres en este rango de edad. Muy Entonces, jóvenes. no es un tema que haya eh, realmente mejorado. Si bien 2021 a comparación, por ejemplo, del 2019, sí hay una ligera baja, pero en realidad sigue habiendo casos, ¿no? Y a punto, son los casos que ya están notificados ante el organismo de Censida, pero cuántos chicos andan allá afuera que un poco por negación, un poco por aplazar las cosas, no siempre se hacen una prueba, aún sabiendo que han tenido alguna situación de riesgo, y quizá sean jóvenes que vivan o convivan con el VIH y pues ignoran su estado serológico. Pues lo bueno que sí pasó es que sí se rompieron con muchos estigmas, porque yo recuerdo que hablar de un condón públicamente o hablar de una campaña, pues era casi imposible, ¿no? Y estamos hablando de pocos años. Digo, son muchos, pero son pocos para entender que no se hablaba de los preservativos, ¿no? Y ahora es donde lo más abierto a hablarlo. Incluso yo no sé hasta qué punto los jóvenes empiezan a una más temprana edad la vida sexual, entiendo que así es, y bueno, pues tienen que tener esa información incluso de lado de los padres, ¿no? Te guste o no, seas moralista o no. Sí, creo que aquí el problema que ha pasado es que en su momento las personas que ahora son padres y madres de familia vivieron en su momento, como bien lo apuntas, este boom de estos casos donde era un padecimiento mortal. Al cabo de venir los medicamentos, de tener ciertas innovaciones tecnológicas, Ya no lo es. como es por ejemplo, una profilaxis, como es el uso del condón. Entonces, todo eso realmente cambió la perspectiva en cuanto a el riesgo de adquirir VIH. Y creo que esos en su momento fueron los jóvenes y que ahora son los padres, no siempre han podido tener tan, una comunicación tan acertada con sus hijos ahora y poderles hablar de este tema de un modo mucho más amigable. Ya no muere la gente de SIDA, ¿verdad? Tal cual. Es decir, ya puede haber una gente que viva una vida larga, completa, siempre y cuando obviamente esté en un tratamiento que entiendo que nunca es un solo medicamento. Hay retrovirales, aunque hoy obviamente todavía nos debe la ciencia, entiendo que está muy, muy fuerte, es de las enfermedades creo que donde más se ha invertido dinero a nivel mundial, pero aún falta la vacuna, hay que comentarlo. Ya no se muere la gente de SIDA tal cual lo podemos decir, David. No, no, afortunadamente ya no es un padecimiento mortal. Incluso si alguien por alguna circunstancia llegara a estar en los primeros estadios de SIDA, con un tratamiento adecuado,
se puede regresar, como bien lo comentas, a esta fase de vivir con VIH y tener una calidad de vida digna, ¿no? Aquí el problema es cuando la gente o no inicia el tratamiento de manera adecuada, lo interrumpe por alguna circunstancia. Sí nos hemos encontrado en estos últimos años personas que circunstancialmente han abandonado el tratamiento y no creas que es abandonarlo por ¿Por una un? semana. Sí. Hemos sabido de casos donde se abandona hasta por años. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Porque no hay o porque hay esta negación psicológica o por qué? Muchas veces se abandona el seguimiento con el médico, entonces el médico tiene que ser el mejor aliado para checar qué es lo que está sucediendo con el medicamento, ¿no? Tiene que estar checando obviamente cuestiones como la salud del hígado, de los riñones, el páncreas, vigilar la dieta, etc. El problema es que cuando se abandona el tratamiento puede haber una resistencia a esos medicamentos. Evidentemente viene la replicación viral y se pueden presentar enfermedades que sí pueden comprometer la vida de la persona, ¿no? Ahora, ahí en relación a esto, si le pregunto brevemente, ¿no ha habido ahorita problemas en realidad de suministro de medicamentos en salud pública para la gente con este tipo de enfermedad? Sí llegó a haber algunos casos, afortunadamente no la mayoría, sí en algunos centros de salud hubo un poco de retraso porque precisamente como se hizo un cambio en el esquema de compra y distribución de medicamentos, pues no hubo una preparación adecuada de cómo hacer esta transición. Sí hubo muchos errores, sobre todo finales de 2019 y principios del 2020. Después se nos viene la pandemia y esto lo vino a complicar más. Lo que sí se atoró mucho en cuanto al sector salud fue la posibilidad de que las personas ya con tratamiento tuvieran la opción de ir, como lo marca la norma oficial, por lo menos un par de veces al año, a hacerse estudios de laboratorio y checar cómo va de avanzada la infección, qué tanto se está controlando y pues toda la serie de estudios que se tienen que hacer para vigilar la salud de las personas. En algunos casos sí hubo gente que tardó un poco más de un año en volver a tener un estudio porque todo se dedicó a COVID, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría tuvo su cobertura de medicamentos, ¿no? Y tuvieron la oportunidad de continuarlo de manera ininterrumpida. Explorando aquí un poquito esta información para la entrevista, veía yo, decía la gente, bueno, pero ¿por qué no se ha dado ya con una vacuna si la de COVID salió 9 meses, que realmente fue fast track, que eso fue algo así como no sucede nunca, como una vacuna está en desarrollar, entiendo, más de 10 años o más o menos, y además de esta pasar 4 fases, ¿no? Y también encontraba yo que la vacuna para VIH está en proceso, que entiendo ya está en una fase 3, en México, Sí, con otros países, que eso es mucho avance, y que también lo que sucede que no ha llegado la vacuna es porque el comportamiento de este virus es mucho más mutante que el del del coronavirus. COVID. Sí, prácticamente VIH, una vez que llega de la persona A a la persona B, ya hace una mutación. Wow. Por la misma estructura genética del virus, hay una parte que continuamente está mutando, entonces una vacuna tendría que hacer frente a todas las variables que hay, a todas las cepas virales que hay de ese virus en el mundo. Entonces, lo que se está buscando en el tenor de la vacuna, que efectivamente ya vamos muy, muy avanzados, es tratar de proteger a la mayor parte de las cepas que están presentes, sobre todo en nuestra región. Okay. Y se habla del 2030, a ver, como una meta de decir ya para el 2030, que suena lejos, pero pues en realidad, digo, suena muy lejos para que la tienes, sin duda alguna, ¿no? Quisiéramos que todo fuera más rápido. La vacuna probablemente pueda salir mucho antes, ¿no? Hablan de 2 años, no sé. Sí, sí, efectivamente, creo que el proceso de vacuna que hace 15 años ni soñar, hoy ya lo vemos como algo mucho más cercano. Sí, esperamos que quizá en un par de años, por ahí de 2023-24, quizá ya tengamos algún escenario mucho más favorecedor. Pero hay que recordar que esta meta del 2030 de acabar con nuevos casos tuvo que reajustarse porque originalmente era para el 2020. En el 2020 se tenía que haber cumplido con esa meta.
Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que es importante no bajar la guardia en cuanto a una educación sexual integral. Hay que hacer el hincapié, sobre todo en los padres de familia, que educación sexual no es recitarle el Kama Sutra al niño, sino es realmente que haya un conocimiento de el cuerpo, de las necesidades fisiológicas de las mujeres, cuestiones de género, cuestiones de aceptación, porque es muy importante cuántas veces nos hemos preguntado por qué hay tantos casos de, por ejemplo, de abuso sexual, ¿no? Porque a veces el niño no reconoce de verdad cuando es un tocamiento genuinamente con un comportamiento afectivo, a cuando es un tocamiento ya de índole sexual. ¿Por qué? Porque no hay esta información, ¿no? Entonces, aunada la información de educación sexual integral, tendría que haber un reforzamiento en cuanto a las campañas informativas, el acceso a las pruebas, creo que tendría que seguirse reforzando este tema. Y desde luego, creo que si pudiéramos hablar de la profilaxis de un modo mucho más universal, creo que todas esas herramientas nos favorecerán para tener de verdad esta meta para el 2030. Y mire, doctor, justamente ahorita que estamos haciendo esta entrevista, hoy es miércoles 27 para este sábado que sigue, y hoy justamente se están cumpliendo 30 años de la muerte de Freddie Mercury. Y lo digo porque pues fue una de las personas tan famosa que salió públicamente ya casi al final, ya en su caso, a decir lo tengo, ¿no? Y creo que eso nos es un favor a la humanidad, ¿eh? Porque se puede haber muerto y no decirlo, y a lo mejor nos hubiera retrasado 10 años con el tema, ¿eh? O sea, creo que lo puso arriba de la mesa. Es fuertísimo cuando ves que la gente lo dice, porque a todo el mundo le da miedo, ¿no? Es como la palabra cáncer, la palabra sida, son palabras que dan miedo, pero la verdad de las cosas es que entre más se abra, más podremos hacer al respecto, ¿no? Más tendremos que enfrentarlo y decir, existe, esto se trata, y pues no hay que salir corriendo, sino entrarle a los temas, ¿no? La parte que sigue siendo tremenda y que no ha cambiado, que hay que decir, es la psicológica, ¿no? Porque el estigma es tremendo. Mucha gente en entrevistas que vi para esta entrevista también, pues había hablado a la gente de decir, yo en mi trabajo lo escondo, porque si digo que tengo VIH van a decir que soy homosexual, ¿no? Como si una tuviera que ver con la otra necesariamente, o simplemente por los prejuicios que hay, ¿no? Que son tremendos, tremendos. O porque la ignorancia antes era cómo se contagiaba. Ahorita sabemos que nada de eso sucede, ¿no? Es correcto. Incluso se habló en su momento de que paralelamente a la pandemia de VIH-Sida, genera la pandemia de estigma y discriminación, que evidentemente cuando empezamos a hacer todo este trabajo a nivel comunitario, nos dimos cuenta de que si bien quizá hace 40 años se trató de hacer mucho hincapié en quiénes eran las primeras personas con esta notificación, esto se desvirtuó a tal modo que hoy en día, efectivamente, mucha gente convive con estos estigmas, ¿no? ¿Cuántos varones hay que, si viven con VIH, no lo hablan porque se va a pensar algo mal de ellos? ¿Cuánta gente hay que, sospechando que tengan una situación de riesgo, no se anima a hacer una prueba porque suponen que el prestador de salud va a juzgar algún tipo de conductas? ¿Qué pasa cuando la gente tiene este diagnóstico y lo vive en franco aislamiento, ¿no? No se habla en casa, no se habla con las parejas, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos todavía ese pendiente de trabajar mucho para derribar estos estigmas, para de verdad poder ser una sociedad mucho más incluyente, tratar de hacer este hincapié en que, pues, es un virus, ¿no? Como decía un usuario, no hay cosa más democrática que el virus, ¿no? Porque agarra pareja, ¿no? No importa si eres hombre, mujer, rico, pobre. Todos los virus, ya vio lo de Sí, la ¿no? pandemia, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo apoyar? A ver, si una gente a bote pronto, ya esta es mi última pregunta, me come el tiempo, pero ¿cómo apoyar a una gente que acaba de descubrir que lo tiene? Es decir, tú recomendarías que vayan, yo creo que directamente con alguien que tenga la expertise que tienen ustedes, porque quién mejor que alguien que está en control, ¿no? Sobre una situación que puede ser de verdad, pues muy amenazante, ¿no? En un principio, Sí. porque así lo es, ¿no? Sí, yo tengo esta filosofía. El sector salud ya tiene un buen camino ya armado de qué hacer cuando recibe una persona de diagnóstico
reciente, ¿no? Ya se sabe qué pruebas hacer, ya se sabe cómo monitorearlo, ya está el tratamiento, eso ya está. Sí. Lo que puede ser más tardo es todo ese trabajo a nivel emocional. ¿Para qué? Para trabajar precisamente este duelo, hacer todo un acopio de redes de apoyo que ahí nos incluye a los profesionales de la salud mental, la salud física, contar con esta red que se vaya haciendo mucho más amplia para que la persona vaya apropiándose del diagnóstico y que evidentemente cuando decida dar el paso de, inicio mi tratamiento, lo puedo hablar con mi familia, lo puedo hablar con mi pareja, es porque ya tenga todo esto ya bien trabajado, bien asentado, que no lo domine el miedo, que no lo domine la vergüenza, que Lo no de lo la domine pareja la es culpa. lo de la pareja es el reto que veo mayor, ¿no? Porque explicarlo, ¿no? Porque van a venir ahí también otros cuestionamientos, ¿no? Si yo no lo tengo y tú sí Sí, lo tienes, pues ¿qué hiciste? En fin, está muy complejo, ¿no? No está fácil. Pero bueno, la buena noticia de esto es decir que la gente ya no muere de esto, ¿no? Y eso creo no, que es una no, gran no. diferencia. Cualquier diagnóstico negativo es terrible para cualquiera y hay un proceso de aceptación y de shock y de todo, y de enojo y de rabia y de... Pero también saber que no vas a morir de eso creo que es muy alentador, ¿no? Claro, claro. Y teniendo esta red de apoyo, haciendo todo este trabajo de índole emocional, garantizamos que los efectos de vivir con esta condición de vida no sean tan ásperos. Decía otro usuario, con esto, David, no salgo tan raspado, ¿no? Pues sí. David, te agradecemos mucho y te abrimos el espacio para cualquier otro momento bueno, pues finalmente algunas palabras que quieres agregar algo. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Pues simplemente invitar a la gente que se acerque a organizaciones de trabajo comprometidas con trayectoria, ya sea para una prueba, ya sea para una información, ya sea para derivar a alguien que saben que vive con VIH y que a lo mejor esté viviendo este proceso de una manera no tan amigable. Siempre estamos para apoyar a la gente. Muchas gracias, David. Ahí te estamos viendo tu resto al tiempo, pero bueno, el psicólogo David Alvarado Jiménez, director de la Fundación México para la Lucha contra el SIDA. Y hoy y todos los años seguiremos hablando del tema y ojalá de verdad ya con una meta para erradicarlo mundialmente será el ideal. Esperemos que sí. Gracias, Gracias por la David. oportunidad. Un abrazo, ¿eh? Igual para ti. Gracias.